Bueno, hermanos, seguimos esta mañana con nuestra serie de predicaciones que se llama Nuestra Identidad, ya en la que nos encontramos, creo que desde octubre, en esta serie de sermones para poder ir reforzando finalmente cuál es nuestra identidad como iglesia y como reformados, como cristianos sobre todo, reformados, ¿ya? Y el sermón de hoy es sobre la resolución de conflictos. Sé que el domingo pasado se predicó sobre la disciplina y el tema de hoy tiene directa relación con el sermón del domingo pasado. Pero ahora nos vamos a enfocar específicamente en esto, ya en la resolución de conflictos. Claro, en la mayoría de las ocasiones se utiliza este pasaje bíblico de Mateo 18 para hablar específicamente de la disciplina, lo cual está bien, ¿ya? Porque desde el versículo 18 en adelante podemos ver que efectivamente se trata de eso. Del 18 en adelante, cuando dice, de verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ya? Allí se está refiriendo al ejercicio de la disciplina en la comunidad cristiana. Esa es la idea, con esto de atar y desatar en la tierra y que trae su consecuencia en el cielo. Y al hecho de que Dios aprueba lo que se realiza, ¿ya? Dios confirma la decisión que se está tomando respecto a la disciplina, por supuesto cuando se hace de acuerdo con su palabra y bajo su autoridad. De eso se trata este versículo. Pero ese tema ya fue tratado específicamente. En esta ocasión creo que nos podamos enfocar en qué es lo que nos dice la Biblia respecto de cómo resolver nuestros conflictos en la vida de la iglesia. ¿Ya? Cómo deben ser resueltos nuestros conflictos, nuestros problemas entre hermanos, pero de acuerdo a la Escritura. ¿Y cuán importante es esto? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones o por lo que nosotros imaginamos que es lo correcto y no necesariamente por lo que dice la Escritura. Y hermanos, la Biblia no es solamente nuestra regla de fe, sino también de práctica. Ella nos señala el cómo debemos vivir. Así que la verdad es que no tenemos la libertad de saltarnos lo que dice la palabra sobre cómo debemos conducirnos. Tenemos que ir a ella como la fuente de la verdad. Y en este tipo de asuntos se puede ver cuál es el grado de madurez cristiana, de madurez en la fe, que uno tiene. Nos dejamos llevar por nuestros impulsos cuando tenemos un problema con alguien, llevándolo específicamente a la vida de la iglesia, por nuestros impulsos, o buscamos conducirnos por lo que la Biblia dice. Nos dejamos llevar por lo que imaginamos que es lo correcto, según la sabiduría de este mundo corrompido, o buscamos ser guiados por lo que la Escritura señala de forma explícita. La respuesta a estas preguntas refleja qué tanto nuestro carácter está siendo moldeado por el Espíritu Santo. Si estamos creciendo en santidad, estamos creciendo bien, crecemos poco o casi nada en la fe. O quizás si nos encontramos abiertamente en rebeldía contra el Señor en cuanto a nuestro proceso de santidad. Claramente la impulsividad y la falta de dominio propio no son buenas señales en la vida de un cristiano. Esos vicios, características, quedan en evidencia cuando nos vemos enfrentados a situaciones problemáticas con otras personas. Ojo, no digo que impulsividad no va a existir en la vida del cristiano, ¿ya? O falta de dominio propio. A todos nos pasa, a todos. Pero es algo con lo cual tenemos que luchar, ¿ya? De eso se trata. No darle rienda suelta. Es ahí donde se ve finalmente cómo es nuestro carácter y cómo reaccionamos frente a los conflictos. Lo importante, más allá de que quizás nos hemos equivocado, si quizás fallamos en esto, no tenemos el suficiente dominio propio, muchas veces nos dejamos llevar por los impulsos, más allá de que quizás ha sido así, el Señor de una u otra forma nos trae nuevamente la Escritura. No nos deja abandonados, todo lo contrario. Si somos sus hijos, nos conduce nuevamente a la fuente, a la palabra, la fuente de la Escritura, ya en ese sentido, a la palabra para comprender el cómo debemos conducirnos. Y en este caso, el cómo debemos resolver todo este tipo de problemas con nuestros hermanos, buscando la paz y la pureza de la iglesia.
Ahora, yendo al texto bíblico, ¿qué nos dice este pasaje sobre cómo resolver conflictos? ¿Qué nos señala este texto de la Escritura? Y este pasaje nos presenta 3 etapas, ¿ya? Primero, que si creemos, digo que si creemos porque aquí puede que sí, como puede que no, ¿ya? Si creemos que nuestro hermano ha pecado contra nosotros, tenemos que buscarlo y conversar con él. Esa es una primera etapa. Y esta forma está totalmente en sintonía, es coherente con lo que señala Levítico 19, 17. Y aquí nosotros vemos cómo la Escritura es una unidad, ¿ya? Lo que dice el Nuevo Testamento no contradice, sino que es la continuidad lógica, es la revelación progresiva y tiene directa relación con lo que dice el Antiguo Testamento. Dios da un orden para la vida en comunidad en el Antiguo Testamento y eso sigue siendo válido el día de hoy con el Nuevo. Así que, ¿qué dice Levítico 19, 17, que tiene directa relación con lo que vemos acá, de buscar al hermano y conversar con él en privado? Bueno, este pasaje levítico dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O dicho de otra manera, no alimentes en tu corazón odio contra tu hermano. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Todo el capítulo 19 de Levítico se refiere al mandamiento del amor, al amar al hermano, amar al prójimo. Y esta conversación o reprensión que nosotros vemos como primera etapa de Mateo 18 debe hacerse en privado. Eso es importante, debe hacerse en privado. Así lo vemos en Mateo 18, como muestra de amor hacia el hermano. Porque exponerlo públicamente, antes de conversar en privado con él, podría ser un acto que es movido por el odio, o por el rechazo, o por una actitud que no entiende los mandamientos de Dios sobre el amor al prójimo. ¿Ya? Así que evitar, a eso apunta esta primera etapa, evitar de caer en eso, de la exposición pública, cuando puede ser algo que se podría resolver entre 2 personas. Aquel que se siente afectado junto con la persona que posiblemente lo afectó. En segundo lugar, si eso no funciona, y eso es importante, solamente si eso no funciona, tenemos que tratar de conversar nuevamente con él, pero contando con 1 o 2 personas. Y este segundo paso consiste, podríamos decir, en una mediación con testigos. De eso habla el pasaje. Y esta mediación con testigos tiene también justificación en el Antiguo Testamento. Y lo encontramos, y tanto el pasaje que presenté recién del Antiguo Testamento como son textos del Pentateuco, como dije en algún momento atrás, donde Dios busca dar orden en la vida comunitaria, en este caso de Israel, ¿ya? Cómo tenían que conducirse en la comunidad. Así que este segundo paso de mediación con testigos tiene justificación en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, que señala: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado. Ya no solamente habla de delitos, sino en cualquier pecado, o en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. El rol que cumplen estos testigos es precisamente que el hermano ofensor, ya trayéndolos nuevamente a Mateo 18, que el hermano ofensor admita su pecado, ya que si no lo quiso admitir de manera individual con el ofendido, admita su pecado y pueda tomarle el peso a la ofensa. Puede entender la gravedad finalmente de lo que hizo. Y si ambas etapas fracasan, recién en ese momento se pasa a la tercera. ¿Ya? Si las 2 anteriores no fueron fructíferas, si no hubo arrepentimiento por parte del ofensor, claro, ahí hay que pasar o hay que presentar, como dice el pasaje, este problema a la iglesia. ¿Pero en qué consiste esto? ¿A qué se refiere este pasaje con dilo a la iglesia? Que me tengo que parar acá adelante y decir, el hermano tanto, delante de toda la congregación, el hermano tanto me ofendió. No, no sería terrible, porque sería totalmente contrario a este proceso que nosotros vemos de 3 etapas,
que señala Mateo 18. No se trata de exponer al ofensor delante de todos, ¿ya? Sino de que puedan intervenir los líderes. Esa es la idea de decirlo a la iglesia, que puedan intervenir los líderes. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque lo que dice el pasaje es iglesia. Aparece la palabra iglesia. Bueno, nosotros podemos saber que consiste en la intervención de los líderes gracias a los versículos siguientes, que son los que nos muestran de manera mucho más específica que sobre lo que se habla ahí es de la disciplina. Cuando dice en los versículos siguientes, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres reunidos en mi nombre, dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tal como les dije anteriormente, cuando leemos esos últimos versículos, ya 19, 20, vemos que se está hablando del ejercicio de la disciplina dentro de la comunidad cristiana, pero por parte del liderazgo. No es que hacemos una asamblea o está la congregación, se pone al acusado al centro y hace el juicio toda la congregación. No, es el liderazgo, por eso dice 2 o 3 personas se ponen de acuerdo. Es el liderazgo que está ejerciendo esa disciplina en la vida comunitaria. Así que si aún con la intervención del liderazgo no se consigue el arrepentimiento del ofensor, el texto bíblico indica tenlo por gentil y publicano. ¿Y qué significa tenerlo por gentil y publicano? Porque generalmente se entiende esa declaración como el hecho de expulsar a la persona de la iglesia. Ya como si esa ya la última etapa, se trató de hacer todo el proceso, no se consiguió nada, entonces se expulsa, la excomunión. Sí, quizás podría ser esa una forma de tenerlo como gentil y publicano, y dentro de una forma de gobierno presbiteriana tiene lógica, tiene sentido, o una forma de gobierno de comunidad cristiana, ya que la última etapa, si se vencen todas, finalmente es excomulgar a la persona. Aunque, hermanos, este texto de Mateo 18 en particular no está apuntando específicamente a eso, ¿ya? Quizás se podría aplicar de esa manera, pero no está apuntando específicamente a eso, esta declaración de tenerlo como gentil y publicano. Es importante, hermanos, que entendamos este texto bíblico como cualquiera, que no se puede interpretar o no se pueden interpretar los pasajes de manera correcta si sacamos el pasaje de su contexto, ¿ya? Si tomamos un pasaje de manera aislada, suelto, y le damos un sentido. No, probablemente vamos a cometer un error grave, ¿ya? Si no consideramos la sección más amplia en la cual este pasaje está inserto. Si hacemos esto, si no tomamos en cuenta su contexto, vamos a terminar interpretando cualquier cosa, ¿ya? Cualquier cosa. Y eso es complejo, porque si interpretamos cualquier cosa, probablemente vamos a estar tergiversando lo que el Señor nos quiere decir a través del pasaje. Y probablemente este es uno de los pasajes más tergiversados en la Biblia. Así que, ¿qué significa tener al ofensor no arrepentido por gentil y publicano? Para entender el sentido de esto, debemos reconocer que este pasaje está inserto dentro del contexto más amplio de un discurso comunitario, ¿ya? Un discurso que abarca todo el capítulo 18. ¿Por qué digo comunitario? Porque habla todo el capítulo 18 sobre la vida en comunidad, ¿ya? En la comunidad cristiana. Así que la idea que se nos presenta aquí de considerar al ofensor como gentil y publicano no consiste en este contexto de discurso sobre vida en comunidad de todo el capítulo 18, no consiste en desecharlo, sino más bien de verlo como alguien que se encuentra al exterior de la comunidad. Ese es un gentil y un publicano, alguien que está fuera de la comunidad y que no pertenece a ella. ¿Y qué hace Jesús con aquel que se encuentra en esa posición? El mismo capítulo 18 nos muestra la respuesta, en otros pasajes, en otras partes de ese capítulo, que parte a la búsqueda incesante de aquella oveja que se ha perdido.
Él parte de la búsqueda de la oveja perdida. Es importante, hermanos, comprender que dentro del contexto teológico de Mateo, la reprensión no busca desechar al hermano ofensor, busca su arrepentimiento y su restauración. Vemos en el contexto de este discurso que abarca todo el capítulo 18 de la vida en comunidad, que Jesús va tras la oveja perdida. Del versículo vemos en el 18, del 10 al 14. Él nos enseña, Jesús, del versículo 21 y 22, que debemos perdonar todas las veces que sea necesario. Y después vemos del versículo 23 al 35, que Jesús nos dice que tenemos que perdonar hasta lo imperdonable. Incluso, previamente en el capítulo 9 de Mateo, vemos que Jesús comparte la mesa con el perdido y que él mismo dice que no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Así que, como ya hemos dicho, no se trata de desechar al ofensor, el tenerlo como gentil y publicano, sino de verlo como un perdido, alguien que está fuera de la comunidad, pero que necesita ser alcanzado. Esa es la idea. No como te rechazo, te vas y no te veo nunca más, sino un perdido que necesita ser alcanzado por el Evangelio. Pero tal como les dije al inicio, la idea de este sermón no es enfocarnos en la disciplina, sobre lo cual ya se habló, sino en estas tres etapas que vemos desde el versículo 15 al 17, sobre la resolución de conflictos en la vida de la iglesia. ¿Y qué principios, hermanos, aparte de lo que ya hemos dicho hasta aquí, podemos extraer de este pasaje sobre cómo resolver nuestros problemas? Primero, y que podemos ver de manera muy clara en las dos primeras etapas, la privacidad. Como un primer principio que vemos de estas tres, las dos primeras etapas, la privacidad. Los conflictos, lo que nos muestra aquí el texto, se deben resolver con discreción, con el fin de preservar la honra del hermano, sin exponerlo de forma pública, evitando eso de exponerlo de forma pública. Porque aunque yo crea que me ha dañado, eso no me da el derecho de dejarlo al descubierto delante del resto, delante de todos. Si ha pecado el hermano contra mí, eso no me da la libertad de dañar su reputación. Cuidar la honra de nuestro hermano es una señal de amor por él. Porque claro, ha pecado, pero si el Señor lo ha alcanzado con su gracia, es mi hermano. Entonces yo no tengo ningún derecho de dañar su honra. Tengo que hacer todo para tratar de resolver ese conflicto, como les decía, con discreción, con privacidad, de forma que no se vea dañado ni el hermano, ni yo, ni la comunidad. Y ahí cabe preguntarse, cuando meditamos en esto que cuidar la honra de nuestro hermano es una señal de amor, cabe preguntarse, ¿qué es finalmente lo que nos mueve en una situación así? ¿El amor? En esta resolución de conflicto, ¿el amor o la venganza? ¿El deseo verdadero de restaurar o de herir, de dañar? ¿Realmente la justicia o la revancha? Por eso es importante que podamos ser honestos con nosotros mismos para reconocer qué es lo que nos mueve cuando nos encontramos en ese tipo de situación. En segundo lugar, otro principio respecto de cómo resolver los conflictos. El amor, que ya lo dije anteriormente, pero ahora vamos a poner mayor énfasis en eso, el amor y la compasión. En este pasaje nos encontramos con tres etapas para resolver un conflicto. No nos dice, bueno, trate de resolver, si no resulta, vayan directo a la última, o directo como la opción la posibilidad más tajante, más radical. No, vemos tres etapas que son graduales, se va de a poco. Esa es la idea, es un proceso. Así que son tres etapas porque justamente esto consiste en que nosotros podamos recurrir a todos los medios posibles de persuasión. Esa es la idea, de agotar en el camino todos los medios posibles de persuasión, buscando exhortar de forma amorosa a nuestro hermano. Y que así pueda ser movido al arrepentimiento. No es como me dañaste, bueno, entonces toma,
lo golpeo. No. Sino de con amor buscar el arrepentimiento de todas las formas posibles, bíblicamente posibles, ¿ya? Así que aquí, como les decía, que hay un proceso donde se van agotando etapas. Porque la idea es que la persona se arrepienta. No es de llegar y hacer un escarnio público, sino ir de a poco. Y aquí es cuando nosotros nos damos cuenta que muchas veces nuestra manera de resolver los problemas está más influenciada por la justicia del mundo que por la justicia de Dios. Tal como está revelada en la Escritura, en la palabra. De hecho, llevando este tema al tema de la disciplina, lamentablemente los estatutos de nuestra iglesia del IPCH presentan el libro de disciplinas como un juicio en un juzgado penal, no sé, en la justicia, lo cual está muy mal, porque lo que nos muestra la Biblia de la justicia de Dios, cómo se tienen que resolver los conflictos, es totalmente distinto, y de una manera totalmente diferente. No es como que aquí está en esa silla la persona que es juzgada, en esta otra el acusador, abogados, un juez. La justicia de Dios no funciona así en respecto a la vida comunitaria. Y es por lo mismo que nosotros tenemos que buscar ser influenciados, ser moldeados por lo que la Biblia nos dice de cómo enfrentar estos problemas, de cómo aplicar amor y justicia que van de la mano. Por lo mismo, la discreción, el primer principio que les presenté, que vimos, privacidad también, y el amor van de la mano si realmente, o deben ir de la mano si realmente queremos resolver un problema según los parámetros que el Señor ha establecido en su palabra. Porque si no estamos buscando reconciliarnos, es porque no estamos siendo movidos por el amor de Dios. Y ojo, no estoy diciendo con esto que nos vamos a reconciliar a cualquier precio, porque Dios sabe que hay situaciones de repente que nos sobrepasan. Hay situaciones que quizás en lo inmediato no va a existir, o en el corto o mediano plazo no va a existir una reconciliación. Porque, como les decía, que hay un proceso de búsqueda de arrepentimiento en el hermano. Pero si el hermano no se arrepiente nunca, por lo menos en el corto o mediano plazo. Claro, tratamos de agotar estas etapas, pero si no vemos una respuesta de la contraparte. Pero al menos debemos tratar, dentro de lo posible, de reconciliarnos. Y si no buscamos eso, al menos al inicio de todo este proceso, es porque realmente no estamos siendo movidos por el amor de Dios, sino más bien por un deseo de desquitarnos, o incluso, como les dije anteriormente, de rechazo. Y eso es problemático, porque si estamos sintiendo eso en nuestro corazón, el desquitarnos, el que a esa persona le vaya mal, que sufra porque nos hizo mal, en realidad no estamos afrontando los conflictos de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a su propósito. Y en tercer lugar, y que encierra todo lo anterior, la autoridad de la palabra de Dios. Los dos principios anteriores, tanto privacidad como también amor y compasión, aparecen claramente en estas tres etapas. Y este tercer principio de la autoridad de la palabra de Dios se puede deducir del pasaje en su conjunto, ¿ya? Porque el Señor Jesucristo aquí está presentando principios, como les decía, claros para resolver un problema con un hermano. Nos encontramos con las tres etapas que deben ser llevadas con discreción y amor. Y estos principios, ¿por qué podemos decir que se deduce la autoridad de la palabra de Dios aquí? Porque estos principios deben ser autoritativos para nuestra vida. No verlos como una sugerencia, como un consejo que quizás nos puede servir o no. Como si solo si queremos los tomamos, no. Sino como la única forma posible, lo que dice aquí Jesucristo, la única forma posible de conducirnos en nuestras relaciones. ¿Ya? No es un consejo. El Señor está diciendo, hay que resolverlo de esta manera. Bueno, entonces eso es palabra de Dios. Y debe ser autoridad para nosotros. Y vivimos en un mundo caído. Y en este proceso de santificación en el que estamos, aún quedan restos del viejo hombre en nosotros. Por lo mismo, nadie está exento de vivir conflictos con otras personas, ¿ya? Todos aquí vamos a pasar
por este tipo de situaciones. Todos. Nadie puede decir, no, es que yo nunca en la vida he tenido ni voy a tener un conflicto con alguien. Nadie. Todos vamos a vivir ese tipo de situaciones porque, como les decía, estamos en un mundo caído. Pecamos. Nosotros pecamos. Los demás pecan contra nosotros y así nos encontramos en este mundo. Así que, hermanos, no se trata de si vamos o no a tener problemas con algún hermano, sino en cómo los vamos a resolver. Ese es el punto. El punto es cómo los vamos a resolver, porque seguro que los vamos a tener. Pero ¿cómo vamos a encontrar la solución a esto? ¿Cómo vamos a ser guiados? ¿Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para la solución o no? A eso está apuntando el pasaje, a entregarnos esta forma de hacerlo. Y para eso, para saber cómo resolverlos, necesitamos de la Escritura. Pero solo la vamos a obedecer y vamos a aplicar esto que estamos viendo aquí en los problemas que tenemos. Primero, si reconocemos la autoridad que la Escritura tiene para nuestra vida, que lo que dice allí es norma para nosotros. Solo si partimos por ese punto, vamos a aplicar lo que aquí dice. Por eso este principio de la autoridad de la palabra de Dios es fundamental. Y no se trata, hermanos, solamente de reconocer el principio, porque yo creo que todos los que estamos aquí decimos, sí, la Biblia es palabra de Dios, amén. Eso es seguro, todos reconocemos eso. Así que no se trata solamente de reconocer, sino también de someternos a esto, de someternos al hecho de que ella es palabra de Dios y es norma para nuestra vida. Porque si no nos sometemos, si no dejamos que nos moldee, si en un problema no aplicamos lo que el Señor dice aquí en Mateo 18, sino que en realidad tratamos de saltarnos la Biblia, y ese es un problema, hermano. Eso yo he conocido personas que dicen, me da lo mismo lo que diga Mateo 18, el problema es este y así hay que resolverlo. Es que no puede ser, no puede ser así. Estamos diciendo, cuando decimos eso, estamos diciendo abiertamente, no me interesa lo que dice la Biblia. Y eso es terrible. Si no lo hacemos, vamos a conducirnos y a llevar nuestras relaciones de cualquier forma, menos de acuerdo a lo que el Señor quiere. Si no resolvemos nuestros conflictos como aparece aquí, le estamos diciendo a Dios que su palabra no es la norma. Podemos declarar con nuestra boca que lo es, pero en nuestros actos estamos diciendo todo lo contrario. Y eso es terrible, hermanos. Que el Señor nos libre de esto. Y que Él nos mueva con el poder de su Espíritu para realmente buscar, obviamente, como decía hace unos minutos atrás, dentro de nuestras posibilidades. Porque en un conflicto hay 2 personas o 3 personas. No es solamente yo, conflicto conmigo mismo. Sí, puede existir conflictos existenciales, pero aquí está hablando de un conflicto al menos entre 2 personas, ¿ya? Así que al menos dentro de nuestras posibilidades, buscar restaurar nuestras relaciones de acuerdo con el propósito del Señor, de la manera que Él quiere, conduciéndonos de acuerdo con los principios que Él ha establecido para esto. Pidámosles, hermanos, al Señor, a Dios, que Él siga transformando nuestro corazón y que renueve nuestra mente de tal forma que podamos construir y buscar, ser intencionales en construir relaciones que sean sanas, saludables. Y si algo falla en el camino, bueno, que vayamos a la Biblia, que vayamos a la Escritura y digamos, sí, así hay que hacerlo. Y no, me voy a saltar esto abiertamente. No, someternos a la palabra, porque solamente así resulta. Y hermano, esto trae efecto. Si uno está siendo sensible a la voz del Señor, y si el Señor está obrando en uno, a pesar de nuestro pecado, y somos confrontados por otro hermano, el Señor de alguna manera va a hacer que reaccionemos y pidamos perdón. Si no reaccionamos a la primera, quizá va a ser necesario con testigos, pero si el Señor nos ama y nos lleva al arrepentimiento, eso tendría que ocurrir. Si no ocurre ya es complejo, si no hay un convencimiento de pecado. Pero al menos tenemos que tratar de hacer las cosas como el Señor dice aquí. Que el Señor sea guiándonos, Señor. Hermanos, que el Señor sea doblegando incluso muchas veces nuestra terquedad, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, para que nos sometamos humildemente a lo que Él quiere de nuestras vidas. Oremos.